¿Qué hola gente? ¿Cómo están? Vamos a platicar a partir de estas sesiones de nutrición deportiva. Vamos a estar platicando algunos conceptos clave y básicos sobre nutrición deportiva y vamos a platicar también sobre ayudas ergogénicas y suplementación deportiva. Obviamente todo esto de suplementación deportiva basados en las recomendaciones en base a la evidencia científica actual. Entonces, pues bueno, vamos a darle pie y vamos a platicar principalmente el concepto primario de nutrición deportiva. La nutrición deportiva, pues bueno, es la especialidad de la nutrición que se encarga de abordar y dar tratamiento a paciente deportista. Hablando de paciente deportista, tanto en el concepto de deportista recreativo como en el concepto de deportista de alto rendimiento. De manera general podemos decir que, pues bueno, un paciente que hace deporte de tipo recreativo, pues es el típico paciente que hace actividad física entre 1 y 2 horas por día y esto eventualmente lo puede traspolar hasta 5 días. Cuando hablamos del paciente que se considera como deportista de alto rendimiento, usualmente tenemos pacientes cuyo promedio de entrenamiento diario es de 7 horas y los días de entrenamiento pues pueden oscilar hasta dentro de 6 o 7 días de entrenamiento. Entonces, pues bueno, realmente hay una diferencia muy dramática en relación a los tiempos de entrenamiento de un deportista recreativo con respecto al tiempo de entrenamiento de un deportista de alto rendimiento. Cuando hablamos del alto rendimiento, pues bueno, no hacemos referencia a que posiblemente las 7 horas son 7 horas de entrenamiento continuo, sino que muchas de las veces dentro del macrociclo se escalafona el entrenamiento con base al tiempo de un día habitual. Esto es posiblemente el paciente pues, puede realizar por la mañana 1 o 2 horas de entrenamiento anaeróbico, posiblemente por la tarde entrene un poco el sistema cardiovascular y posiblemente el resto del tiempo lo invierta en manejo de la técnica. Entonces, pues bueno, básicamente es un concepto básico sobre la diferencia entre un atleta y otro atleta. Cuando hablamos definitivamente de deporte, cuando hablamos de actividad física, definitivamente hablamos de salud. Una de las cosas que nos toca a nosotros promover en este campo de la terapia física, la rehabilitación, pues es justamente la adopción de estilos de vida saludable, en donde el deporte es definitivamente una pieza fundamental, es la piedra angular para gozar de una buena y correcta salud. La correcta salud y el correcto equilibrio muchas veces se ve influenciado y se ve tambaleante por algunas dietas de moda. Se ve tambaleante por recomendaciones de gente que no es experta, gente, no únicamente hago referencia a la gente mediática, a la gente que está cargada en redes sociales y que de pronto emite comentarios o emite recomendaciones inapropiadas sobre nutrición o actividad física. Hablo también incluso a la propia gente que está en los gimnasios, a la propia gente que recomienda el consumo de sustancias anabólicas, a la dieta, a la gente que recomienda la adopción de dietas no saludables o a la gente que recomienda el consumo de estimulantes. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de deporte, no en todos los casos realmente se conserva la inocuidad del ejercicio o el deporte como forma de estilo de vida. Cuando hablamos de dietas de moda, pues bueno, tenemos un montón de dietas de moda que se pueden llegar a sugerir y que de pronto no son las más ideales para todos los pacientes. Tenemos desde la dieta baja en carbohidratos, hasta la dieta paleo, hasta la dieta French Cut, hasta las dietas bajas en grasa y las dietas en fórmula. Cuando hablo especialmente de las dietas en fórmula, pues bueno, hago referencia a dietas como la famosa Herbalife o como el famoso Bibri o como ese tipo de recomendaciones dietéticas en donde pues el consumo se concentra básicamente en una fórmula. Obviamente, cuando hablamos de dietas de moda, repito, pues bueno, no todas son del todo saludables y no todas son recomendadas para todo tipo de pacientes. Aquellas dietas no son las únicas, tenemos una gran gama, tenemos un sinnúmero de dietas de moda que podemos haber escuchado. Te menciono nada más algunas que son las que se me ocurren para que intentes hacer relación, posiblemente alguna vez las escuchaste o alguna vez te contaron de ellas, desde la dieta Atkins hasta la dieta de la zona, la dieta Sud Beach,
la dieta de los puntos, la dieta Montillant, la dieta Pritikin, la dieta del sirope, la dieta, la psicodieta también muy famosa, las dietas macrobióticas también hoy por hoy muy famosas, las dietas del astronauta también con cero evidencia científica, prácticamente muy inapropiada, dietas hipocalóricas que van desde los 1200 hasta los 900 kilocalorías, las cuales condicionan de manera directa al paciente al famoso rebote que luego podemos llegar a ver. La dieta de las uvas, la sandía, la piña, en donde se adopta el consumo de frutas de manera específica, con intenciones, pues bueno, de bajar de peso. Las dietas altas en proteínas o dietas hiperproteicas, que en su momento hemos hablado de ellas y de los usos apropiados que podemos darles a estas dietas. La dieta del pomelo o la toronja, que es lo mismo, o la sumodieta, la gente que consume únicamente jugos como parte de su dieta convencional, que también obviamente pues uno puede traer consigo una serie de riesgos importantes. Entonces, bueno, son fundamentalmente algunas de las dietas que podemos estar viendo, que nos pueden estar recomendando, y que repito, la gran mayoría de estas, pues no van a ser dietas insalubres, van a ser dietas no recomendadas para la mayoría de la gente, ¿sale? De esta básicamente rescatamos algunas pocas, como la dieta Atkins, que tiene evidencia científica que se puede llegar a utilizar en algunos pacientes, en algunas circunstancias. La dieta, por ejemplo, alta en proteínas, la dieta hiperproteica, que cuando se regula de manera adecuada, también es una dieta que puede ser útil para muchos pacientes. También contiene hoy por hoy una cantidad de evidencia científica importante y que nos hace pues justamente recomendarla, pero fuera prácticamente de estas dos, de una dieta Atkins o de una dieta hiperproteica, básicamente cualquiera de las que están manifiestas aquí en la pantalla son dietas no recomendables, son dietas que ponen en riesgo incluso la salud de las personas. ¿Cuál es la dieta más adecuada? ¿Cuál es la dieta más correcta? Definitivamente no hay una dieta correcta. La dieta más correcta es la que se adapta a las características y necesidades fisiológicas y físicas de cada paciente. El paciente que, por ejemplo, hace actividad física de resistencia, de volumen, de hipertrofia, va a necesitar una cantidad de proteínas distinta a la que necesitaría un paciente que hace, por ejemplo, actividades de aeróbicas. La dieta entonces de un paciente que hace actividades de fuerza, pues va a ser distinta radicalmente a la dieta de una bailarina, por ejemplo, ¿sí? Una bailarina va a tener necesidades diferentes con respecto al requerimiento energético, con respecto al requerimiento proteico, con respecto al requerimiento de hidratos de carbono. Lo mismo, un individuo, un sujeto que hace velocidad o que hace medio fondo, pues va a tener necesidades completamente distintas a las necesidades de la bailarina o a las necesidades del fisicoculturista. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del paciente que hace deporte y en la generalidad, no existe la dieta correcta, no existe la dieta única y adecuada. Existe la dieta individualizada y existe la dieta que se adapta a las características de cada persona. ¿Sale? En su momento platicamos un poquito sobre cálculo energético y cálculo del requerimiento energético en el paciente que no hacía deporte. Prácticamente ahora venimos a hablar del paciente que sí hace deporte. En su momento les platicaba yo también que una de las fórmulas que actualmente se utilizan y que tienen un mejor valor predictivo para el paciente que hace deporte es la fórmula de Harris-Benedict. La fórmula de Harris-Benedict, especialmente en varones, es una de las fórmulas que más se acerca a las necesidades adecuadas de un paciente deportista. Les platicaba también que definitivamente el mejor elemento para evaluar el cálculo del requerimiento energético de un paciente es la calorimetría indirecta. Sin embargo, pues bueno, la calorimetría indirecta es hoy por hoy un estudio costoso, de baja disponibilidad y que no encontramos pues básicamente en muchos lugares. Entonces, definitivamente cuando hablamos de la calorimetría, a pesar de que es el mejor recurso para determinar el gasto energético del paciente, pues no es como que se utilice con mucha cotidianidad, excepto en la parte de la investigación. En la parte clínica, en la parte real, en la parte ejecutoria, pues utilizamos la fórmula de Harris-Benedict o algunas otras que se pueden llegar a adaptar a algunos pacientes en particular, dependiendo de la actividad física que el paciente esté haciendo. Cuando hablamos del factor de corrección, en Harris-Benedict tenemos una breve diferencia.
En realidad, cuando hablamos del factor de corrección, que era el factor por actividad física que el paciente hacía, tenemos un incremento que puede llegar hasta el 1.9. Es decir, una vez que yo obtengo mi gasto energético basal, que ya en su momento lo habíamos hecho, pues tendría yo que multiplicarlo por 1.9, que va a ser el factor de actividad física. Entonces, el factor de actividad física, en el caso del paciente deportista, cambia en relación al paciente habitual, al paciente que no hace deporte. Y en relación a esto tenemos que podemos incrementar el factor de actividad física hasta el 1.9 cuando tenemos personas muy hiperactivas, personas que realizan ejercicio o entrenamiento muy intenso por encima de 2 horas diarias. Cuando hablamos del paciente que hace actividad física durante 6 o 7 días por semana y la actividad es vigorosa y aparte la persona es muy activa, solemos hacer la recomendación de multiplicar el factor de actividad física por 1.725. Cuando las personas son moderadamente activas y hacen actividad física de 1 a 5 veces por semana, podemos incrementar hasta 1.55 el factor de actividad física. ¿Sí? Básicamente estos indicadores son indicadores para estar manteniendo el peso y estar solventando el gasto energético que el paciente está teniendo. Si hablamos, por ejemplo, de algún paciente, especialmente en temas de fisicoculturismo, que quiere incrementar su peso haciendo actividad física y con una dieta bien programada, tendríamos que estar haciendo también algunos ajustes para justamente estar promoviendo un incremento de peso en el paciente. ¿Sale? Entonces, el dato inicial, que es el dato de 1.2 de factor de actividad física, pues es lo que habitualmente programamos para algún paciente típicamente sedentario que no hace ejercicio físico, ojo, que no hace ejercicio físico, pero que sí por lo menos medio se mueve, ¿no? No un paciente netamente sedentario, un paciente obviamente netamente sedentario que está 100% sentado en una oficina o acostado viendo televisión, pues incluso 1.2 de factor de actividad física resulta alto, ¿va? Entonces, son los datos que consideramos como factores de corrección para el paciente deportista, ¿va? Y tenemos también, pues bueno, a las fórmulas de la OMS, que pues bueno, también pueden ser útiles. En lo personal no las utilizo, pero pues bueno, la OMS es una institución, un organismo de renombre que pues tendríamos que tomar en cuenta para hablar de este tema. Repito, yo no personal, no utilizo las fórmulas de la OMS para paciente que hace deporte. Y finalmente la regla del pulgar, que también se utiliza, en su momento lo habíamos platicado, si la idea es especialmente ganar peso, pues bueno, el peso que el paciente está teniendo en la actualidad pues se multiplica entre 30 o 35 kilocalorías para obtener el gasto energético total del paciente. Usualmente cuando hablamos de ganancia neta de peso, pues bueno, nos tenemos que ir eventualmente al límite de 35. Incluso en la práctica real nos damos cuenta que hay pacientes, especialmente pacientes con un estado hipermetabólico, pacientes con, vamos, sí, un metabolismo rápido o pacientes jóvenes propiamente, calcular 35 kilocalorías por kilo, de hecho, se queda por debajo de lo esperado en cuanto a los resultados. En lo personal, y lo digo en mi caso propio, en mi caso personal, prácticamente yo con 35 kilocalorías por kilo, yo mantengo mi peso actual. Sí, prácticamente a mí 35 kilocalorías no me hace ganar ni un gramo de peso. Prácticamente para mí una ganancia de peso pues la puedo obtener manejando entre 42, 43 kilocalorías por kilo. Entonces hay que ver o hay que evaluar las características del paciente, puesto que no todos los pacientes se adaptan o nos adaptamos a la regla del pulgar, ¿va? No es una fórmula que en lo personal me encante, menos en el paciente que hace deporte. Prefiero definitivamente la fórmula de Harris-Benedict o algunas otras. Bien, cálculos energéticos. Hay una forma en la que también podemos calcular más o menos la cantidad que el atleta o el deportista está gastando en actividad física y es esta justamente. Solemos decir que un paciente que realiza pesas gasta aproximadamente 250 kilocalorías por hora. Un paciente que realiza pesas de forma vigorosa, que el entrenamiento es un entrenamiento pesado, típico día de pierna, muslo y glúteo, o tren inferior, que es un día clásico de entrenamiento pesado, pues el paciente podría estar gastando hasta 500 kilocalorías por hora de entrenamiento.
El paciente que hace carrera, lo mismo, pues bueno, no es lo mismo hacer una carrera en un terreno plano, a hacerla en un terreno llano, en un terreno tortuoso, en un terreno con elevaciones, con inclinaciones, y eventualmente decimos que por hora un paciente que hace una carrera, pues bueno, puede tener un gasto energético de entre 400 y 1500 kilocalorías. Y un paciente que hace el entrenamiento aeróbico clásico, tipo funcional, tipo zumba, tipo aeróbics, pues estaría gastando de entre 200 a 350 kilocalorías por kilo. Y este punto es muy importante porque de pronto solemos ver una serie de eventos no esperados o solemos no obtener los resultados que estamos buscando cuando hacemos entrenamiento aeróbico de manera convencional. Y es que una de las grandes fallas que yo encuentro y que veo con mis pacientes en la vida cotidiana es justamente los líquidos que el paciente consume. Solemos ver que, por ejemplo, una mujer que va al aeróbics o a la zumba hace entre 40 y una hora de ejercicio cardiovascular. Estaría quemando aproximadamente entre 200 y 300 kilocalorías. El problema viene cuando termina la actividad aeróbica, ¿sí? Que usualmente suelen hidratarse con algunas bebidas azucaradas. Bebidas como Gatorade, bebidas como jugos, bebidas como Powerade, que luego lo podemos llegar a ver muy comúnmente. Productos que luego se comercializan como productos de Herbalife, como productos de OmniLife, que tienen una cantidad de calorías importantes provenientes del azúcar, ¿sí? La mayoría de todas las bebidas hidratantes tienen cantidades grandes de azúcar. Consecuentemente, si esta mujer o este hombre que realizó alguna técnica funcional o alguna técnica de aeróbic, zumba, consumen este tipo de bebidas, pues definitivamente que el gasto energético que lograron generando esa actividad física, lo están recuperando con la bebida hidratante. ¿Sí? Esto obviamente sin mencionar que muchas de las veces se piensa que el ejercicio cardiovascular, que especialmente el zumba o el aeróbics, es magia y que después de ir al zumba y al aeróbics nos podemos ir directamente al puesto de quesadillas. Y pues básicamente esto pues no ocurre de esa manera, identifica que la cantidad de calorías que se pierden en una hora de entrenamiento aeróbico tipo zumba, tipo aeróbics, pues realmente es bajo, realmente no es tan alto. Definitivamente podemos hacer mejores cosas manejando una dieta hipocalórica. Entonces, pues bueno, la idea obviamente es que se combine siempre la actividad física con la dieta correcta para poder obtener resultados más adecuados. Esta es básicamente, pues bueno, la distribución de un plato del buen comer en un paciente deportista, que en su momento, pues bueno, platicamos del plato del buen comer. En relación al plato del buen comer en el paciente que hace deporte, cambia un poquito en relación a algunas de los macronutrientes que se van a estar requiriendo en el caso de los alimentos, especialmente de origen animal. Y tenemos este plato que se los comparto, es un plato que en México es el que se usa. Es un plato que justamente se validó a partir de una serie de estudios que hicieron en la CONADE. Y pues bueno, este es básicamente un típico plato del buen comer de un paciente que hace deporte, en donde sugerimos obviamente una correcta y adecuada hidratación, en donde recomendamos, como ya lo decía hace un momento, que las bebidas sean bebidas sin azúcar y que sean bebidas especialmente naturales. Si vamos a hablar de lácteos, hablamos de que los lácteos sean bajos en grasa, especialmente alimentos lácteos semidescremados. Recomendamos sin ningún tipo de problema el consumo de té y café, siempre y cuando estos no estén azucarados. Cuando hablamos de las verduras, pues bueno, básicamente todas las verduras, entran gratis en el plan de alimentación. Preferimos o recomendamos las verduras al vapor. Es como uno de los mejores consejos para el correcto aprovechamiento de la mayoría de los nutrientes en las verduras. Podemos recomendar también el consumo de vinagretas, de sal, pimienta o algunas especies. Esto obviamente siempre y cuando el paciente sea un paciente que no tenga enfermedades crónico-degenerativas de base, especialmente enfermedades cardiovasculares. Recomendamos también el consumo de cereales, especialmente cereales integrales, cereales y tubérculos, claramente, desde el camote hasta la papa, maíz, quinoa, arroz. Recomendamos también el consumo de grasas, especialmente grasas saludables. Vamos a ver siempre que en todos los planes de alimentación de un paciente que hace deporte, encontramos al aceite de oliva, encontramos al aguacate, encontramos también algunos frutos secos que contienen cantidades grandes de grasa,
pero la ventaja es que la grasa la contienen combinada con proteína, como las avellanas, como las nueces, como los pistaches, como los cacahuates, y recomendamos también el consumo de frutas y verduras y alimentos obviamente de origen animal. Lo mismo recomendamos desde pollo, carne de res, pescado, huevo, lácteos, las leguminosas que no son parte de los alimentos de origen animal, pero que contienen también cantidades importantes de proteínas de origen vegetal. Entonces, pues bueno, básicamente este es un típico plato del buen comer en un paciente que hace deporte. ¿Sale? Hace rato platicamos un poquito sobre el tema de la regla del pulgar. Y bueno, básicamente esta es una tablita que recabé de un libro de nutrición deportiva en donde pues se esclarifica lo convencional o el cambio que hacemos con respecto a la regla del pulgar. Ya te decía yo, de pronto no todos caemos en la recomendación clásica, la regla del pulgar. En el paciente que hace deporte, cuando hablamos de un deportista recreativo, si no queremos hacer la fórmula de Harris-Benedict y queremos calcular kilocalorías por kilo, en el paciente que es recreativo, pues lo calculamos de entre 30 a 40 kilocalorías por kilo, ¿va? Básicamente, pues bueno, este dato ya más o menos se acerca, por ejemplo, a mis requerimientos personales. Si hablamos, por ejemplo, del paciente que hace deporte de alto rendimiento, usualmente la recomendación es incrementar por mucho la cantidad de calorías, de entre 50 a 80 kilocalorías por kilo. Usualmente, este tema de las kilocalorías, pues bueno, cuando se tienen deportes de alto rendimiento, en la mayoría, deportistas, perdón, de alto rendimiento, en la mayoría de los casos, se calcula mediante calorimetría indirecta. Eso es importante decir, eventualmente ya a nivel top, a nivel elite, en los clubes deportivos, tanto, por ejemplo, se me viene a la mente clubes deportivos de fútbol o clubes deportivos de pacientes, por ejemplo, olímpicos o pacientes que compitan a nivel internacional o incluso algunos que compitan a nivel nacional, en lugar de hacer este cálculo a partir de kilocalorías, hacemos el cálculo a partir de calorimetría. En el paciente que hace deporte es muy importante la cantidad de macronutrientes que manejamos. Es muy importante porque tenemos que estar cuadrando todos los macronutrientes en el paciente. Usualmente cuando hablamos de los hidratos de carbono, cuando tenemos algún paciente pues, sedentario, solemos manejar de entre 3.5 a 4 gramos de hidratos de carbono por kilo. Cuando hablamos del paciente que hace deporte recreativo, pues solemos manejar de entre 4 y 5 gramos de proteína por kilo. El paciente que, por ejemplo, hace deporte de fuerza y que quiere conseguir ganancias de masa muscular, solemos manejar por encima de 5 gramos de hidratos de carbono por kilo, prácticamente entre 5 y 6, queda perfecto para ganancia de masa muscular en un paciente que tiene ese objetivo. Y en el paciente que hace deporte de alto rendimiento solemos manejar cantidades mucho más altas, cantidades que pueden llegar hasta los 10 gramos de hidratos de carbono por kilo. Especialmente un paciente que maneja ese tipo de cantidades o ese valor de hasta 10 gramos, pues es el típico paciente que hace desde un maratón hasta ciclismo, hasta triatlón o deportes de alta resistencia y alta demanda cardiovascular. Cuando hablamos de la grasa, pues bueno, la grasa eventualmente se calcula de entre 0.45 a 0.7 gramos por cada kilo también. Y las proteínas que también son muy, muy relevantes, que es prácticamente la piedra angular para el manejo de este tipo de pacientes, pues las solemos manejar cuando hablamos del paciente sedentario, en promedio sobre 0.8 gramos de proteína por kilo, lo platicamos en su momento, prácticamente es tolerable hasta 1.2. En un paciente que hace deporte recreativo, pues lo solemos manejar también un poquito en la misma cantidad, entre 0.8 y 1 gramos de proteína por kilo, pero lo mismo se puede incrementar un poquito. Esto depende completamente, repito, de las necesidades y características que el paciente tiene y de los objetivos que el paciente tiene. Cuando hablamos de ganancia muscular, definitivamente este precepto se queda corto. Tenemos que incrementar hasta 1.6, 1.8 la cantidad de proteína por kilo. Y cuando hablamos del paciente de alto rendimiento, pues bueno, prácticamente se recomiendan hasta 2 gramos de proteína por kilo. En su momento lo platicábamos también previamente, la cantidad de proteína, pues bueno, se sugiere y se calcula en valor y en referencia al deporte que el paciente esté haciendo. Podemos, según la evidencia científica, manejar hoy por hoy
sin riesgo renal y sin riesgo de generar algunos estragos importantes metabólicos en paciente sano, hasta 3.2. El último artículo que yo revisé que no generaba o que no mostraba daño renal en la población estudiada manejaba hasta 4.2 gramos de proteína por kilo, pero estábamos hablando en ese artículo de deportistas físico-culturistas de tipo elite, ese tipo de culturistas que compiten a nivel internacional. Entonces, pues bueno, son algunas de las características propias de un correcto balance en cuanto al consumo de los macronutrientes en un paciente que hace actividad física. Bien, para poder definir justamente las necesidades del paciente, los objetivos, el pronóstico y llevar una correcta evolución del paciente, lo que solemos hacer mucho en nutrición deportiva es lo que se conoce como antropometría. La antropometría nos permite obtener lo que se conoce también como el somatotipo, que el somatotipo no es más que la forma física que tu cuerpo adquiere a partir de su genotipo. Esto es, el genotipo expresa un determinado fenotipo y el fenotipo es lo que observamos en ti. Es tu tipo de composición, tu tipo de cuerpo, tus características grasas, tus características magras. Básicamente todo esto corresponde a tu fenotipo y todo esto lo evaluamos a partir de una antropometría. Anteriormente decíamos que había tres tipos de cuerpo, tres tipos de composición corporal, que había ectomorfía, que había mesomorfía y que había endomorfía. Y nos solíamos catalogar en esos tres grupos. Entonces decíamos, bueno, yo soy ectomorfo, tú eres mesomorfo y tú eres endomorfo. Y hoy por hoy, pues bueno, tenemos un gran número mayor de somatotipos. Tenemos prácticamente 12 tipos de somatotipos. Entonces, a partir de estos estudios que solemos hacer con el paciente para determinar el somatotipo que el paciente tiene, podemos definir justamente qué características en cuanto a la composición corporal el paciente tiene. Y con esto podemos pues también justamente dar tratamientos un tanto más específicos y un tanto más individualizados para el paciente. Si tú revisas esta tablita que te coloqué aquí, que es una tablita de un artículo, pues estamos viendo justamente cómo es que se identifican los diferentes somatotipos en pacientes que hacen deporte, en donde observamos que los pacientes que hacen deporte, pues bueno, pueden oscilar o pueden ir desde la mesomorfía hasta la ectomorfía, ¿sí? Prácticamente en este caso o en este estudio, que es un estudio español, pues no se incluyen algunos otros atletas que pues su deporte les demanda una alta composición o un alto porcentaje de calidad grasa, como por ejemplo el típico deporte de sumo, en donde podemos tener pacientes un poco más orientados acá a la parte de la endomorfía. ¿Sale? Sí vemos, sin embargo, que, por ejemplo, pacientes que hacen técnicas de lanzamiento, que lo solemos ver en las pistas de atletismo, sí caen justamente un poquito más acá en terrenos de endomorfía. Esto, pues, por la propia composición corporal que el paciente tiene. ¿Va? Entonces, digamos que, pues bueno, esta es una gráfica que nos permite identificar el tipo de cuerpo que los diferentes atletas van a tener dependiendo del deporte que cada paciente haga. Y esas imágenes me gustan bastante porque justamente a eso hago referencia. Básicamente todos estos pacientes son deportistas, pero esos pacientes practican deportes diferentes y el tipo de cuerpo base y el tipo de cuerpo que desarrollan es diferente con respecto a la actividad física y deportiva que el paciente va a estar haciendo. Y vemos cambios importantes incluso en deportes homólogos, en deportes, en los mismos deportes, pero simplemente haciendo diferencia entre categorías, como por ejemplo en el culturismo, que podemos observar tanto este tipo de cuerpos en una determinada categoría y podemos observar este tipo de cuerpos en otra determinada categoría. ¿Sale? Vemos por acá algún deporte, vemos por acá un paciente que hace deporte, seguramente atletismo, o tiene una conformación o composición corporal de tipo de paciente que hace atletismo a expensas de lanzamiento de jabalina o lanzamiento de martillo, que es como lo convencional de ver este tipo de pacientes, especialmente encaja más en el típico paciente que lanza martillo, ¿va? Tenemos por acá las mujeres, en donde ocurre pues prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos mujeres deportistas, pero las deportistas se observan diferentes, ¿sale? Tenemos por acá una típica mujer que desde el punto de vista del fenotipo, pues posiblemente encaje en deporte de hipertrofia, en el culturismo,
Tenemos por acá una mujer que posiblemente, pues bueno, practica algo de velocidad, tiene un fenotipo de velocidad desde 100 metros, 200 metros, máximo 400 metros, posiblemente por la cantidad magra que esta mujer tiene. Observamos por acá una mujer que posiblemente encaja en deportes como judo. El deporte de judo es un deporte en donde este tipo de perfil antropométrico pues, puede encajar perfectamente. Y tenemos por acá a dos clásicas mujeres que seguramente practican deportes de apreciación. Por acá una mujer que practica seguramente gimnasia rítmica y por acá una mujer que tiene fenotipo de practicar deporte de danza. Entonces, definitivamente, si te das cuenta, cambia también bastante. Tenemos por acá otra gama de pacientes que, como te decía, las condiciones genéticas también influyen un poquito la relación y el rendimiento que el atleta tendría en su propio deporte. Y tenemos acá alguien que desde el punto de vista genético, pues bueno, tiene una altura mucho mayor al resto, pero que a expensas de su desarrollo muscular, pues bueno, vemos que su fenotipo también ha sufrido algunos cambios importantes y es un típico basquetbolista, ¿sale? Básicamente te dejo de tarea el resto de los deportistas. Me gustaría que más o menos nos observes y que trates de encajarnos en un perfil de un deportista determinado. Por acá tienes otro, ¿va? Lo mismo te pido que observes y que busques justamente la diferencia entre todos ellos. Tenemos, tenemos algunos más. Y hasta ahí, básicamente, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto era lo primero que te quería platicar sobre el tema de nutrición.